Bien, esta época es como bastante atípica también porque no solamente se junta la instancia de que finaliza el año, faltan solamente un par de meses, sino que también tenemos que considerar que estamos intervenidos por una pandemia. ¿Sí? Y la verdad que el concepto de fatiga cognitiva, bueno, como que se hizo muy presente. Es un concepto que ya existía, pero ahora, bueno, con esto de la pandemia también como que le hemos prestado un poco más de atención, ya que hace referencia a la sensación de agotamiento frente a tareas que anteriormente realizábamos sin ningún tipo de problemas. Es un esfuerzo cognitivo y atencional que conlleva una sobrecarga porque literalmente lo tenemos que sostener durante un tiempo prolongado. Bien, ¿y cuáles son los principales síntomas o cómo nos podemos dar cuenta además del cansancio? Bien, por ejemplo, no solamente el cansancio, sino que también el desgano, la falta de interés, la falta de motivación. También, por ejemplo, empezamos a plantearnos algunos interrogantes en relación a comparación de cómo estábamos en otro momento, preguntarnos si somos menos productivos, si hay algo que nos está sucediendo, si no podemos concentrar la atención por algo más. También como síntoma de esta fatiga cognitiva se puede identificar la, eh, la necesidad de descansar por periodos mucho más prolongados sin tener un sueño reparador. ¿Sí? Que el sueño reparador es lo que produce por ahí la saciedad y que nos da la posibilidad de llegar con otra impronta a realizar las tareas. También uno de los síntomas de esta fatiga cognitiva es la ansiedad, que también se manifiesta en relación a pensar en demasiadas oportunidades, pensamientos negativos, no encontrar una respuesta a esos pensamientos negativos. Esto implica que nos condicione una emoción y también que nos condicione una conducta. Al darnos cuenta de todo esto, no podemos responder porque nos sentimos como imposibilitados, desganados, desmotivados, y ahí es como en donde se genera el conflicto. Esto tiene que ver con el encierro en principio. Sí, en principio tiene que ver con el encierro, tiene que ver también con los efectos colaterales, por así decirlo, que son el trabajo en función de la atención remota, el estudio en función de la atención remota, las tareas. Esto por ahí lo que implica es que no tengamos muy claros y delimitados los tiempos de descanso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si llega una consulta, llega un mail de trabajo, llega una tarea, en otro momento también teníamos delimitado el tiempo de acción y ahora quizás al estar en casa o tener otro tiempo disponible nos ponemos a contestar, nos ponemos a resolver y eso implica que no tengamos claro los límites de descanso y por eso se produce esta sensación de sobrecarga también. Y en las casas donde hay chicos también, que estén más tiempo no en casa, que no vayan a la escuela, que no tengan sus actividades, ¿también influye? Por supuesto, influye muchísimo, no solamente para lo que es la perspectiva individual, sino que también en las cuestiones relacionales, ¿sí? Porque cada uno tiene su proceso y a la vez tiene que haber una convivencia en relación a esos procesos individuales. Y también tengamos en cuenta que la rutina, por ejemplo, en una casa de familia, está adaptada al ritmo de los chicos, a las funciones del trabajo, a los horarios de encuentro para comer, para sociabilizar, y al tener como grandes cambios en la rutina o por ahí estar atento a los protocolos de sanitarios o el acceso ilimitado a la tecnología, esto también produce que se dé una irregularidad de los hábitos. Y esta irregularidad lleva a que nos encontremos con algunos síntomas. ¿Y cómo hacemos para combatir esta fatiga cognitiva? Bien, por ejemplo, algunas sugerencias, bien, también esto se modifica en relación al caso a caso, pero algunas sugerencias pueden ser regular los hábitos de sueño dentro de lo que se pueda, ¿no? Estableciendo espacios claros y por ahí preestablecidos de horarios de descanso, esto que hablábamos anteriormente. También ir de la preocupación a la ocupación, por así decirte, buscar algunas modificaciones de conducta a estos pensamientos negativos que pueden ser recurrentes. Y, por ejemplo, yo siempre propongo el registro.
¿sí? Evaluar por cuánto tiempo en el día o en la semana me acompañó ese pensamiento negativo, intentar buscar alguna modificación, alguna alternativa, algo como que apalee un poco la negatividad de ese pensamiento recurrente. También es sumamente importante intentar no perder el contacto con los vínculos afectivos y emocionales. Esto es importante, el contacto de la manera que sea, de manera virtual o manteniendo el distanciamiento, pero es importante y fundamental que eso todavía se pueda sostener. Y también intentar incorporar alguna técnica de relajación, actividades de dispersión, hacer algún curso, hacer alguna actividad física que también posibilite la reducción de la ansiedad, sobre todo, como para que tampoco no se desencadenen algunos otros síntomas que por ahí son de alerta. ¿Y cómo afecta a los niños? Bien, a los niños les afecta mucho también porque ellos quizás necesitan mucho más el desgaste físico, el contacto con los pares, también por ahí se producen algunas conductas que son de índole por ahí permanentes con los accesos a la tecnología, como que buscan apalear, digamos, la carencia que puedan llegar a tener en lo vincular o por ahí en lo relacional con la tecnología. También caen en excesos. Estos excesos de la tecnología generan también síntomas de ansiedad porque se acostumbran a que todo sea automático, a que todo dependa de por ahí de un clic o de una velocidad. Y esto genera muchos síntomas de ansiedad y a la vez genera que, de acuerdo a la edad, ¿cierto?, no tengan por ahí los recursos para poder canalizar estos síntomas ansiosos. Por Bien, eso entonces, como que se ven bastantes afectados. sí. Es decir, que las claves serían desconectarnos un poquito del trabajo, ¿no? De lo diario, de alguna manera buscar alguna actividad que nos relaje, que nos haga bien y por otra parte descansar bien también. Exacto, descansar bien, tener una alimentación organizada, tratar de prever una rutina dentro de los hábitos que ahora son habituales, ¿sí? Dentro de esta normalidad, por así decirte, generar una rutina un poquito más establecida, también para no caer en los excesos, ¿sí? ¿No? Exceso de tiempo de descanso, exceso de uso tecnológico, exceso de alimentación innecesaria, como hacer un poco una regulación de todo eso y establecer una rutina que claramente nos va a ayudar no solamente con esta fatiga cognitiva que puede darse, sino que con la aparición de síntomas.